solo un par de días de las elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. Vamos a estar conversando de los desafíos que se vienen, que pasan estos últimos días de cierre de campaña y, por supuesto, agendas legislativas, entre otras cosas, junto al diputado Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, candidato también que este fin de semana se juega su destino. ¿Cómo está? Muy bien, Bárbara, muy bien. Muy contento de estar en este espacio tan visto en distintas partes del país. ¿Cómo le va? ¿Cómo está en terreno la campaña? Bien, Ya que a poquito. Sí, a ver, obviamente la gente ya se ha ido formando su opinión, entonces obviamente dice ya cuándo va a ser la elección. Yo creo que a todos nos pasa que ha sido una elección larga, pero bien, estuve en la mañana haciendo mi tradicional taco matutino, la gente le agradezco su recepción todas las mañanas, lo cariñosa que es, ánimo, que queda poco, te dicen. Y sí, pues ha sido una intensa campaña, pero bien contento. Yo creo que hay mucho por hacer. Y bueno, el Congreso va a ser un Congreso difícil. Yo reflexionaba hoy día en la mañana y piensa tú que probablemente en el Congreso vamos a tener un segundo aire de una izquierda más bien refundacional. Estoy pensando en Jaime Baza, estoy pensando en Hugo Gutiérrez, estoy pensando en Jorge Charp, que se me vienen a la mente. Entonces una señora me decía, mire, yo voy a votar por usted porque necesitamos gente con experiencia para enfrentar esa situación. Y yo se lo agradezco porque efectivamente los años que uno lleva adentro no son en vano. Y creo que se puede hacer una contribución para contribuirle al futuro gobierno a realmente estar a la altura del desafío que va a tener. Es curioso porque si las encuestas están bien, cosa que no sabemos, debería haber una mayoría de derecha, de oposición en el próximo Congreso. Entonces, ¿cómo entendemos que por un lado esta ola va hacia la derecha, pero que hay personas que están en el otro extremo que podrían No, yo creo que es un hecho de la causa, que lo más probable es que tengamos una mayoría de derecha en el sentido o de amplio, oposiciones. o de oposiciones, De ahora, claro. Y yo creo que eso es una oportunidad, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, porque vas a tener el desafío de no sobregirarte, pero al mismo tiempo de construir un plan único, común, que nos permita avanzar. Yo creo que vamos a tener en la centroizquierda o en la izquierda dos miradas, ¿no? Una mirada un poco a propósito del parafraseo con la señora Toá, que dijo que había algunas izquierdas que tenían alergia no solamente al orden público, sino que también le tienen alergia al crecimiento, le tienen alergia a empoderar a los carabineros. Entonces yo quiero saber cómo se va a comportar esa centroizquierda y además te agrego que la izquierda más radical va a llegar con mucha vehemencia. Yo en eso no me pierdo, sé perfectamente el rol que va a querer jugar Jaime Baza, todas personas que he nombrado. Entonces, ¿cuál es la apuesta nuestra? Es tener una posición firme y en ese sentido tener la experiencia para administrar esa situación de manera de que hagamos los cambios que hay que hacer. Tramitar proyectos de ley no es cualquier cosa y yo por eso le he dicho a la gente del Distrito 11 que confíe en aquellos que hemos tenido experiencia para sacar las cosas adelante, para construir las mayorías necesarias y para sacar adelante proyectos de ley. Esa izquierda, entre comillas, alérgica a las materias de seguridad, rechazó prácticamente todos los proyectos cuando el presidente era Sebastián Piñera, aprobó algunos de ellos, igual se abstuvieron, la aprobaron con la derecha, pero parte de ellos aprobaron o se dieron en este gobierno del presidente Boric. ¿Qué esperamos entonces para el próximo? O sea, porque Janet, el tema de seguridad es una prioridad que va a seguir. O sea, Janet Jara dijo ayer, ante un emplazamiento, creo, de Johannes Kaiser, que el Partido Comunista había concurrido, el Partido Comunista hasta el día de hoy, en la inmensa mayoría de los proyectos de ley. Cada vez que el gobierno presenta el estado de excepción, Bárbara, en la macrozona sur, la votan en contra, siendo que lo propone su gobierno. Entonces, yo no tengo duda que esa izquierda se va a comportar de manera radical. La izquierda va a tener su propia disyuntiva. Piense usted que en las mismas fuerzas de izquierda hay una disputa de si el referente para adelante va a ser Gabriel Boric, va a ser Janet Jara o va a ser Tomás Bodanovich, que son tres cosas totalmente distintas, ¿se fija? Pero que tienen en común de ser parte de la izquierda más dura del país. Entonces, yo lo que creo es que tú en el Congreso, si somos mayoría, que es lo que espero que ocurra y hago un llamado que así sea, tenemos que administrar esa mayoría para poder avanzar a pesar de esas disidencias que van a ser, no solamente lo advierto en la sala del Congreso, sino que probablemente también van a tener expresión callejera y ahí lo que vamos a tener que tener es mucha vehemencia y mucha fuerza para que a los chilenos les quede claro que para mejorar la situación económica del país hay que hacer cambios tributarios y esos cambios tributarios se hacen modificando las leyes vigentes. Hay que modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental y eso es modificación de leyes vigentes. Hay que modificar los permisos sectoriales y entonces construir mayoría en el Congreso va a ser muy importante y creo que contribución de personas, no sé, hablo de, por mencionar algunos nombres, de gente que ha tenido experiencia en el Congreso va a ser importante. Esas mayorías pueden terminar siendo un poco relativas. Obvio. No, ley relativa. Pues hay que construirla. Pero en este caso, la unidad no es una cosa muy propia en el Congreso, ni de las oposiciones, ni de ningún sector. No, ya lo vivió Bachelet con mayoría de las dos cámaras, que no significó que le aprobaran todos los proyectos. En este caso tampoco necesariamente. Totalmente, y por eso tú necesitas personas que hemos tenido el desafío muchas veces de sumar voluntades. Mira, ponte tú, cuando quisimos construir la ley Naín Retamal, habían algunos que consideraban que tenía que ser más dura, otros la consideraban muy dura, y bueno, tú tuviste que construir una mayoría
para hacer que hoy día, cuando un carabinero hace uso de la fuerza, se presume que la ha hecho de manera correcta. Eso, la verdad que no existe mucho en el contexto latinoamericano y es una buena protección, pero eso hoy día lo damos por obvio, pero costó mucho construirlo. Entonces, El reglamento del uso de la fuerza todavía no bueno, avanza. ahí tiene usted. ¿No sería una buena idea tratar de hacerlo lo más rápido posible con este gobierno, con este presidente, yo- para que se lo aprueben sus parlamentarios, Sí, en vez pues. de pensar que quizá en el próximo O sea, no? yo lo vengo diciendo Salvo que la sí, derecha le alcance por sí solo. O sea, yo lo vengo diciendo hace meses, Bárbara, parte de las pegas que tenemos en el mes de diciembre y de enero es cerrar aquella agenda legislativa que yo no tengo ninguna duda, que algunos cuando estén pasados a la oposición del futuro gobierno van a cambiar sus posturas. Estoy pensando en la ley de inteligencia, en, por Reglas de ejemplo, uso de la fuerza. claro, las reglas de uso de la fuerza y más importante, el establecer como delito el ingreso ilegal al país, que la izquierda más dura se opuso, la centroizquierda lo votó a favor, lo aprobamos en la Cámara, es un proyecto del cual yo soy autor, junto al diputado Longton, que aprovecho de enviarle un saludo, y bueno, obviamente nos da lo mismo si esas cosas las sacamos adelante o no. O sea, va a ser complejo Va a porque ser no vamos complejo. a saber cómo Ahora, hacerlo. tengamos claro una cosa, la izquierda, hay un sector de la izquierda que evidentemente siempre va a estar en contra de estas cosas, y bueno, cuando tengamos una mayoría, si todo sale bien, vamos a tener que saber administrar esa mayoría de manera tal de que decante en soluciones. Yo lo que he dicho, Bárbara, es que no cometamos el error de ir por los máximos, sino que partamos más bien por los mínimos. Seguridad, reforma al Estado, reformas tributarias y reforma al sistema político. Eso debe ser nuestra hoja de ruta de corto plazo. Básicamente volver a echar a andar la economía. Básicamente volver a y echar la a andar. seguridad, que son Claro. cosas que no se pueden separar. O sea, lo que pasa es que hoy día en Chile tú quieres emprender cualquier cosa y se hace muy difícil. Tienes problemas tributarios, tienes problemas en materia de permisos, te enfrentas al sistema de evaluación de impacto ambiental, bueno, cosas que tenemos que cambiar y después tendremos todo el tiempo del mundo para debatirnos en las agendas que cada una de las oposiciones quiera emprender. Pero hoy día tenemos un problema de sala de máquinas y tenemos que reactivar la sala de máquinas del país y ahí yo aliento a todas las oposiciones a entender que vamos a estar puestos, mira, que aquí lo que va a pasar va a ser bien interesante porque vamos a tener mayoría, pero nadie se va a bastar a sí mismo. No. Y por lo tanto tú vas a necesitar construir con los otros. Por lo tanto, cualquiera el que sea que lidere el avión en segunda vuelta, yo obviamente aspiro a que sea Evelyn Matei, pero cualquiera el que lidere el avión en segunda vuelta no tiene espacio para prescindir de parte de la tripulación, sino que va a tener que hacer que todos se incorporen al avión común. ¿Qué le pareció el debate de anoche? Era el último, muchos esperaban que los candidatos se la jugaran con todo porque era la gran instancia final. A ver, a mí me parece que fue un debate real, primero. Fue entretenido, hubo ¿no? debate, y eso ya es harto decir, porque la verdad que a uno le preocupa que a veces como que no hay confrontación de ideas. Respecto de Evelyn Matei, me parece que dejó claro que ella sabe lo que hay que hacer, que tiene la vehemencia, que tiene la firmeza. Para gobernar un país no basta con tener un rol de influencer, ¿no es cierto?, sino que más bien hay que tener capacidad de ser vehemente en la toma de decisiones. Creo que el resto de los candidatos de derecha también tuvieron una buena performance. Yo por lo menos te lo comentábamos con varios, creo que Janet Jara dejó claro que ella no está dispuesta a dejar que esto pase en banda y no hacer nada. Ahí ella no llegó a mirar cómo se peleaban Sí, entre los demás, claro, le básicamente. preguntaron antes del debate si venía a comer cabrita y la verdad que ella dijo que no y lo dejó claro, se desmarcó de manera muy vehemente del gobierno, se ha desmarcado de manera muy nítida del Partido Comunista, por lo tanto ella se la va a jugar y por lo tanto yo hago un llamado a los que están en su casa. Si alguien cree que esto es carrera corrida, están equivocados. Mira, yo a veces siento que algunos sienten que como esto es carrera corrida, como que da lo mismo por quién votar. Y yo lo que tengo claro es que la única que le gana con nitidez a la candidata de la izquierda es Evelyn Matei. En los otros casos posiblemente también, pero que vamos a tener que vivir un episodio menos nítido, yo no tengo ningún claro. Claro, según la encuesta, hay más holgura con José Antonio Cast que con Sí, Matei. pero ¿sabes lo que pasa? Que la segunda vuelta, Ustedes todavía, Mire, sí, lo que miran pasa- el voto de la espiral o sea, de silencio, el voto yo avergonzado. yo viví la segunda vuelta pasada con Gabriel Boric, que probablemente es el peor candidato a la izquierda desde el retorno a la democracia, que venía, la verdad, de muy sorpresivamente y te plantean una cosa binaria y te hacen una elección compleja. Entonces, la gracia de Evelyn Matei es que como ella ha sido capaz de articular gente de pasados distintos, a mí me recuerda con mucha fuerza el recházala por una mejor. Un poco este dilema entre el rechazo a secas, vehemente, que posiblemente le ganaba al apruebo, pero que íbamos a tener dolor de guata y íbamos a tener. En cambio, este recházala por una mejor, donde tú tenías adentro a gente que históricamente había sido de centroizquierda, como que te daba una cierta tranquilidad y efectivamente eso se expresó en el 62%. Entonces, yo entiendo que algunos hoy día estén en la lógica del voto útil, pero yo no pienso en el voto útil, yo pienso en que es el minuto de dejarle claro a la izquierda radical que aquí sus posturas son francamente muy minoritarias.
y por lo tanto a mí no me da lo mismo lo que pasa en segunda vuelta precisamente por eso. Yo creo que hay una victoria muy nítida para que la izquierda radical entienda que sus posiciones refundacionales han quedado despejadas en Chile. ¿Cómo queda la unidad del sector? ¿Cómo quedan parados ahora pensando en que van a tener que trabajar todos juntos para la segunda vuelta, después del debate? Yo creo que ayer hubo un debate cordial y eso era algo que a mí al menos me tenía preocupado, que se tradujera esto en dimes y diretes personales permanentes. Matei tiene un palo Sí, del vidrio que había utilizado. Yo no me bien. escondo de la ciudadanía. Está bien, pero mire, Pero no le respondió, José lo que Antonio. estamos en esta actividad, Bárbara, entender que esos son debates propios de la actividad. Si eso es cuando ya tú entras en la cosa personal, familiar, qué sé yo. Entonces, yo ayer vi un debate cordial entre las oposiciones y yo espero que entendamos que cualquiera sea el escenario de segunda vuelta, yo al menos tengo claro que todos tenemos que estar en el lado opuesto al de la Jaraneta. O sea, en eso no, yo al menos no tengo ninguna duda. Te fijas, o sea, si la Jaraneta va para Copiapó, nosotros tenemos que ir a la Araucanía. Entonces, yo en eso creo que ojalá todos tengamos claro que esa es nuestra posición, digamos. Quizá algunos están comprando tickets equivocados. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, en otros temas de contingencia, ayer se votó la acusación constitucional contra el juez Ulloa. Había escepticismo que se replicara lo que había pasado en la Cámara de Diputados y en el Senado. Algunos pensaban que hacían algunos senadores al baño, que justo iban a tener algo que hacer, y finalmente estuvieron. Mire, yo, bueno, lo dije ayer, lo reitero hoy día, yo tenía mucha confianza en que el Senado de la República iba a entender que cuando el artículo 53 lo pone como jurado de una acusación, evidentemente iban a concurrir. Yo en eso, la verdad que había hablado con algunos senadores de mi partido y yo no tenía ni una duda. Ahora, evidentemente era una acusación difícil porque habían algunas tesis jurídicas en disputa, pero yo me alegro que la institucionalidad funcione, ¿ah? Y en eso espero que todos entendamos que las instituciones pasan y las personas quedan. Uno tiene que cuidar las instituciones. Mira, siempre... O al revés, las personas pasan y las instituciones quedan. ¿Eso dije? No, al revés. No. Ya, bueno, yo lo que quise decir y lo reitero es que las instituciones quedan, las personas pasamos. Entonces hay que cuidar las instituciones. Y yo me alegro que la Cámara hizo su pega, había méritos suficientes, se instruye y el Senado juzga, valga la redundancia, como jurado, que es lo que dice nuestra Constitución. Y bueno, así se despejó este tema, a pesar de los escepticismos. Sí, se despejó, pero un poco matizado con ruido. El diputado Manucheri tratando de corrupto al senador Espinosa, amenazándolo con una querella, de hecho ya anunció que la va a hacer. Por otro lado, Yana Proboste, senadora, metiendo a la diputada Chicardini al baile. Harta cosa. Mire, yo con las situaciones de mi sector ya tengo suficiente respecto a las situaciones de la izquierda y se los dejo a ellos, pero evidentemente yo creo que todos tenemos que ser cuidadosos. Yo siempre he pensado que la tarea que uno tiene es desempeñar las cosas lo más posible apegado a los argumentos y no intentar descalificar al resto. Y por lo tanto, y cada uno verá lo que hace, pero al menos esa ha sido una conclusión que yo he sacado, que el Chile que viene es un Chile donde hay que poner el foco nuevamente en las agendas comunes, en construir. Mire, yo no tengo ninguna duda, Bárbara, que cuando llegue el minuto de hacer la modernización del Estado y de reformar el estatuto administrativo, yo tengo claro lo que eso va a significar. Las conversaciones que va a significar con la ANEF, los intereses cruzados, pero Chile tiene el deber de devolverle el Estado a los ciudadanos. Cuando reformemos el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿pero usted se imagina lo que va a hacer? Pero ¿alguien cree a estas alturas que es razonable que nos demoremos 8, 9 años en un proyecto de inversión? Entonces es tan desafiante lo que tenemos por delante que yo al menos hay que sacar la bruma ambiental y hacerse cargo de esos desafíos. A eso al menos se va a dedicar este diputado. Para las intrigas, la verdad que yo se las dejamos a otros. Eso fue una acusación constitucional, pero hay otra que está en curso contra el exministro Pardo. Todavía se especula si es que se alcanza a votar antes de las elecciones o no. ¿Qué se sabe de eso? O sea, el que tiene la llave de paso para eso es Jaime Mulet. Él dijo que no va a ceder a las presiones. A él no va a ceder. No va a hacer lo que le hicieron a él. Pero si no es un tema de presiones, es un tema de que yo creo que la ciudadanía tiene derecho, al momento de discernir su voto este domingo, que en qué vereda van a estar cada uno de los parlamentarios. Yo creo que es muy relevante que en Chile empiece a ocurrir que el que la hace la paga. Y yo entiendo, alguien dice el ministro Pardo perdió su cargo. Sí, pero el ministro Pardo estuvo por muchos meses en conocimiento de una situación sin hacer nada al respecto. Entonces, si en Chile es posible que alguien haga eso y no le pase nada muy espectacular, entonces no. Yo espero que ojalá Jaime, se lo digo con todo el respeto, disponga los medios para que sea posible votar antes de las elecciones. Yo al menos si nos convocan el viernes o el sábado estoy en total disposición de concurrir, porque además los parlamentarios con nuestro deber cumplimos nomás, pues esa sería mi visión sobre ese tema. Entre otras cosas, el ministro de Justicia había dicho hace un tiempo que tenemos como Estado, un control total de las cárceles. Vimos una fiesta con whisky, con celebración en Santiago 1, de hecho la vimos porque incluso la grabaron. ¿Qué pasa ahí? No, lo que tenemos que hacer, y lo comenté ayer con algunos colegas,
a la vuelta de la elección, cualquiera sea el desenlace, tenemos que hacer dos cosas urgentemente. La primera es una sesión especial de la Comisión de Seguridad donde concurra el ministro de Justicia y tengamos un diálogo franco para sincerar de una vez que no hay control de las cárceles, o no hay un control como el que supuestamente decía el ministro tener. Y lo segundo, y muy importante, ojalá en lo que queda de legislatura, seamos capaces de emprender una reforma a la administración carcelaria. Ahora, para la gente en su casa, hay cuestiones legales, sí, pero también hay cuestiones que tienen que ver con segregación carcelaria, tiene que ver con automatización de las cárceles, con empoderamiento de gendarmería. Con los inhibidores de señal. Por ejemplo, entonces yo espero que entendamos que el crimen organizado hoy día está en una posición muy compleja para Chile y por lo tanto lo que viene para adelante requiere menos bruma y más toma de decisiones. Y al menos, bueno, yo que he estado en la Comisión de Seguridad, le vamos a dar mucha fuerza a aquellos proyectos de ley que nos permitan enfrentar al crimen organizado. Esa es mi visión. En otro tema, el proyecto de financiamiento de la educación superior, que el gobierno está muy apurado en aprobarlo antes de irse. Se abrió el ministro Cataldo a la posibilidad de permitir el copago, cosa que se estaba tratando de eliminar porque se dan cuenta que así como está no se vota. Mire, yo para lo único que estoy disponible es si el gobierno separa la parte del crédito con aval del Estado, que por lo demás hace bastante rato que estamos debatiendo que tiene que tener condiciones distintas a las actuales, y que todo el tema del financiamiento de la educación superior se deje para un gobierno posterior. Acá lo que pretendió hacer el ministro Cataldo es usar de caballo de Troya el CAE para modificar la estructura de financiamiento de las universidades. Y eso, la verdad que afortunadamente la presión de los mismos rectores y de las personas vinculadas a la educación superior lo ha impedido, pero el rector, o sea, en el fondo, el ministro tiene que tener claro que usted no puede hacer una reforma que termine cargándose a las mejores universidades del país. Eso es una insensatez. Cuando nosotros, el rector de la Universidad Católica, de la Universidad de Concepción y en fin, nos dicen que esto hace inviable el proyecto educativo de las mejores universidades del país, ¿qué ministro de Educación no tiene suficiente para decir, sabe qué vea, hasta aquí llego? Entonces no, el gobierno no va a tener espacio en la oposición actual para avanzar en algo que termina con las buenas universidades de Chile. Entonces uno podría pensar que eso no se va a aprobar independiente de que le pongan copago, le cambien alguna Yo coma. espero que los Porque además hasta Contraloría, o sea, Consejo Fiscal Autónomo, yo al menos, Bárbara, todos se han manifestado en contra. O sea, Bárbara, yo al menos y le hago un llamado a los senadores de Chile Vamos, de derecha, no aprobemos esto. Aunque le hagan algunos cambios cosméticos, que el ministro Cataldo tenga claro que su estrategia que pretendió usar al CAE como caballo de Troya para cambiar la estructura de financiamiento de las universidades, se lo dijimos siempre, no va a tener los votos. Logró un triunfo en la Cámara porque los votos en la Cámara lo tiene, pero le dijimos en el Senado esto no va a pasar. Y yo le hago un llamado a los senadores de la Comisión de Educación y de la oposición actual que no cedan en una materia tan importante para Chile. Pocos proyectos han tenido tanta oposición de sectores distintos. Bueno, pero académicos, economistas, rectores, parlamentarios. Lo que pasa es que, a ver, hay una legítima aspiración de miles de familias en Chile de cambiar la estructura del actual crédito con aval del Estado. Eso es así. Y el presidente Piñera en su minuto presentó un proyecto de ley que hacía contingencia del ingreso, que sacaba a la banca y varias cosas que ya serían suficientes para hacer un cambio muy estructurante. Lo que pasa es que aprovechándose de eso, este gobierno quiso terminar con la posibilidad del cofinanciamiento de la educación superior. Y el problema de eso, Bárbara, es que ya la gratuidad con los aranceles de referencia le ha generado un problema de déficit financiero muy importante a las universidades. Y si además usted le quita otras vías de ingreso, básicamente lo que usted le está diciendo al país es que no quiere universidades de excelencia. Y la verdad que Chile o sea, gracias a Dios, hoy día Chile tiene universidades de excelencia a nivel mundial. Y eso, si el gobierno de izquierda se lo quiere cargar, nosotros no se lo vamos a permitir. Fijación de cupo, por pero ejemplo, todo, hay riesgo para la autonomía, dicen los mire, rectores. yo quiero contarles algo. Cuando se produjo la polémica sobre la posibilidad del presidente Trump de incidir en las becas para extranjeros en la Universidad de Harvard, tomamos conciencia de lo grave que puede ser para la autonomía universitaria un exceso de financiamiento estatal. Por la vía de la gratuidad y por la vía de otros mecanismos, el Estado pasaría a representar gran parte de los ingresos de las universidades. Y la verdad es que eso, de ahí al control de las plantillas de docentes, de los contenidos de las mallas, hay un mínimo paso. Así que yo al menos en esto, Bárbara, voy a ser muy vehemente. Espero que la derecha chilena no apoye el proyecto del financiamiento de la educación superior. Diputado, para cerrar, el presidente Gabriel Boric ha sido bien criticado desde la oposición por la falta de presidencia. Cada vez que habla se involucra en la campaña o le tira algún comentario desagradable al candidato Kast o de las campañas o eventualmente a Trump. Hace unos días no se paró para saludar al presidente Milei. ¿Cómo ve usted en qué parada está cerrando su gobierno, presidente Boric? O sea, el presidente, yo no sé si se tomó un postnatal permanente, pero la verdad es que ya no gobierna. Piensa usted que ayer fueron alcaldes de izquierda a La Moneda a dejarle una carta
al presidente, alcaldes de izquierda para la gente en su casa, pedirle por favor tome control del tema de seguridad. Entonces cuando ya Mauro Tamayo, que Mauro Tamayo es un hombre de izquierda, se da cuenta que el gobierno no está gobernando. Entonces, yo lo que aliento al presidente Boric es que ya terminada la contienda electoral, desafortunadamente la segunda vuelta yo creo que esto solo se va a incrementar. No obstante, me da la impresión que la candidata Jara quiere que ojalá el presidente Boric esté lo más lejos posible de su campaña. Pero aún así, yo espero que el gobierno entienda que su mandato termina a mediados de marzo del 2026 y por lo tanto siguen habiendo cosas por hacer. Para mí es insólito que ocurriendo lo que ocurre, una balacera en un mall en Maipú, un asesinato en Peñalolén, bueno, lo de Mauro Tamayo, en fin, no se estrenen con un comité policial encabezado por el presidente de la República. Pero bueno, yo ya perdí toda esperanza que eso se revierta porque la verdad, como te digo, da la impresión que el presidente decidió tomarse un postnatal permanente hasta mediados de marzo del próximo año. Y respecto al no saludo, la forma de saludar al presidente Milei, las constantes críticas a Trump, de hecho, de Estados Unidos dicen, esto muestra el estado de las relaciones actuales. Mire, yo creo que afortunadamente la comunidad internacional ya está consciente de que este presidente va de salida. Porque una cosa como esa es impresentable para alguien que no se... A ver, el presidente Boric no es el jefe de la coalición gobernante, es el jefe del Estado de Chile y por lo tanto tener una buena relación con aquel con quien compartimos más de 5.000 kilómetros de frontera, usted entenderá que una cosa como el sentido común. Piense usted que si no fuera porque desde la oposición interpelamos al presidente para que fuera al campo de mando el presidente de Bolivia, él no iba a ir. Esa es la verdad. Y nosotros en la Comisión de Relaciones Exteriores, aquí perdona que hable a título personal, pero yo fui un vehemente crítico de esa decisión y la verdad es que después revirtieron esa decisión. Entonces, yo al menos me mantengo en la Comisión de Relaciones Exteriores muy expectante porque este gobierno ha logrado una cosa bien lamentable, que es desvirtuar el carácter de política de Estado de las relaciones exteriores de Chile. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted y bueno, mucho éxito a todos y que tengamos una buena última semana de campaña. Una buena última semana, ya quedan poquitos, menos de una semana. Menos de 3 días. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros a queremosel.com.